porque yo trabajé con un mayordomo, por eso lo sé. Hasta a veces hace de chofer el mayordomo. Y ve qué es lo que se va a comprar en el supermercado, qué es lo que se va. Es decir, administra y organiza una casa Muy que bien. le confía el dueño al mayordomo. Muy bien. La hermana de atrás tiene otra opinión. También mayordomo es la persona encargada de las actividades puede ser de una hacienda, como puede ser las personas que van a trabajar, el vaquero, la persona que trabaja en la casa, en fin. Hay diferentes, digamos, conceptos. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la lectura. Dice, me es muy grato saludar a los que forman la iglesia de Dios, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar un pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Amén. Bueno, esto está en 1 Corintios 1, 2, 3. Dice, llegamos a la conclusión que el mayordomo es aquel que administra los bienes de otros, como ustedes lo estaban diciendo, ¿no? Es una respuesta muy concisa, pero para tenerlo bien claro, leamos lo que dice en el pensamiento inspirado. Dice, el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de la propiedad de Dios, el creador de todas las cosas. Es el propietario original. ¿Ustedes sabían que somos mayordomos? Todos aquí somos mayordomos. Sí, muy bien. Bueno, ¿sabíamos esto? Que teníamos bienes en nuestras manos y que teníamos que administrarlos. Muy bien, bueno. Dice, nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depósito suyo para ser usado de acuerdo con sus indicaciones. Reconozcámoslo o no, somos mayordomos provistos por Dios de talentos y facilidades y colocados en el mundo para hacer una obra asignada por Él. Bueno, ya vemos en esta parte que no estamos hablando solamente de lo económico, ¿verdad? Dice, provistos de talentos y facilidades. Bueno, el dinero no es nuestro, ni nos pertenece las casas, los terrenos, los cuadros, los muebles, los atavíos, los lujos. Tenemos tan solo una concesión de las cosas necesarias para la vida y la salud. Las bendiciones temporales nos son dadas en cometido para comprobar si se nos puede confiar las riquezas eternas. Entonces, estamos en este mundo siendo ¿qué? Probados, ¿verdad? Según la lectura, Dios nos ha confiado talentos, facilidades, dinero también, ¿por qué no? Y bueno, entre otras cosas. Todo, sí, todo lo que tenemos. Y es para probarnos si somos mayordomos fieles con todo lo que tenemos. Incluso algo tan importante como es la vida. Solamente esto que es lo primordial para todos aquí, ¿verdad? Tener una buena administración de todas las bendiciones que nos da Él, incluyendo la vida, claro. Bueno, con esto, claro, el desarrollo de la lectura será más fácil de ser comprendida. Pero me gustaría también añadir un pedacito aquí. Dice, ¿quién de aquí se considera rico? Quería preguntarles. ¿Quién de aquí se considera rico? Que alce la mano. Que alce la mano. ¿Y los demás? ¿No se consideran ricos? No. Ay, si supieran que tienen algo que ningún dinero de este mundo puede pagarlo. Sí, también, pero estoy hablando de las cosas que en este momento tenemos. Bien, muchas cosas. Muy bien.
Imagínense la persona más millonaria de este mundo, que tenga una enfermedad terminal, que no tenga cura. ¿Cómo va a pagar esa vida? La vida que, bueno, malgastó, porque en realidad es un bien. Tener vida y salud es un bien que se puede administrar bien o mal. Está en nosotros si lo queremos administrar, cómo lo queremos administrar, ¿no? Bueno, créanme, todos aquí somos ricos. Todos aquí somos ricos. Tenemos algunos ejemplos sobre por qué somos ricos. Imagínense, tenemos lo principal, la vida que Dios nos dio. Algo tan especial, primordial. Y bueno, lo digo, no sé si todos aquí han sido testigos de alguien que haya tenido una vida chiquitica, que acaba de nacer y que sin explicación. Hay una muerte que se llama muerte súbita para los bebés y es sin explicación. Los científicos no saben por qué, pero pasa. Algo así, que la vida se va en un instante y es porque todo es como Dios manda y quiere y como se debe hacer, ¿no? En ese momento no tenemos el poder nosotros, ni con el dinero más, ni la cantidad que tengamos, no podemos hacer nada. Simplemente así son las cosas. Entonces, tenemos principal bien que tenemos nosotros, la salud, la vida, la familia, recursos económicos, porque si todos aquí estamos, tenemos ropita, tenemos zapatos, aunque sean económicos no importa, pero nos podemos vestir, gracias a Dios. Hay personas en otras partes del mundo que no tienen zapatos, no tienen ropa, no tienen varios cambios de ropa, tienen una sola ropa, un solo interior. Nosotros somos ricos, tenemos mucho para escoger. Tenemos trabajo. Bueno, no sé si alguno aquí está desempleado, pero tiene la posibilidad de conseguirlo. También tenemos un techo donde dormir. Es algo muy necesario y gracias a Dios Él nos lo provee. Tenemos hijos, los que tenemos hijos, los que no tienen nietos, sobrinos, primos, bueno, familia por alrededor. Y nosotros como en la iglesia también nos consideramos familia, ¿verdad? Tenemos todos los sentidos, gracias a Dios, nacimos con ellos. Bueno, por acá no veo a nadie que no haya nacido con todos los sentidos. Gracias a Dios tenemos todos los sentidos, tenemos la vista. Y bueno, la lista es extensa sobre todas las cosas maravillosas que tenemos, ¿verdad? Ahora, todo lo que tenemos nosotros es gracias a ¿quién? Muy bien. Ahora, ¿será que Dios es dadivoso con nosotros? ¿Sí? Bueno, por lo general en la religión, en la iglesia, se habla mucho sobre que a Dios hay que darle un ¿qué? Algo económico. ¿Cuánto? Eso, muy bien, ya todos nos lo sabemos de memoria. Bueno, diezmos, ofrendas, esto y lo otro. Vamos a ver si esto es solamente lo que tenemos que darle a Dios o hay algo más, de pronto algo que no hemos considerado, ¿no? Bueno, sigamos entonces con el subtítulo que se llama Los recursos son del Señor. Dice, desde Adán hasta nosotros, Dios ha exigido la propiedad del hombre, pues todas las posesiones que disfrutamos son resultado de las beneficencias divinas. Consagramos a Dios nuestras primicias, diezmos y ofrendas en reconocimiento de su soberanía, ¿verdad? Hay una responsabilidad que muchos que hicieron una elevada profesión de fe son deficientes en cumplir y ocurre cuando están cerca del fin del tiempo de gracia, que, bueno, disponen de sus bienes, casas, terrenos, dinero, etcétera, de una forma que no glorifican a Dios.
Vamos a ver cómo lo disponen. Dice, hay ordenanzas claras sobre este punto. Hay entre nosotros ancianos cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin, pero por falta de hombres que estén alerta y aseguren para la causa de Dios los recursos que poseen, estos pasan a las manos de los que sirven a Satanás, ¿verdad? Estos recursos solo les fueron prestados por Dios para que se los devolviesen. En ese sentido, bueno, ya vemos, ¿no?, que todo lo que tenemos nosotros no es de nosotros exactamente, fue prestado y en algún momento debe ser devuelto, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Dice, pero 9 casos de cada 10, estos hermanos, cuando están por desaparecer del escenario de acción, creo que se refieren a cuando van a morir, ¿no? Sí, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no puede glorificar, porque ni un solo peso llegará jamás a la tesorería del Señor. Con frecuencia se legan propiedades a los hijos y nietos para prejuicio solamente. Entonces, en este caso, bueno, quería preguntarles, ¿ustedes han estado cerca de alguien que vaya a recibir una herencia? ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Cómo se comportan estas personas? Si son más de uno, claro. Si es uno, bueno, si es una sola persona, contentísimo, pero si son más de uno, por lo general. Bueno, a mí también, bueno, sé de un caso de una familia, son 4 hermanos, creo, 4 hermanos. Y el padre se murió, bueno, y le dejó la casa para que la repartieran, ¿no? Entonces, el problema es que el papá ya lleva mucho tiempo muerto y la herencia se la pelean de aquí para allá y entonces, bueno, ya comenzaron a morir uno por uno. Al fin y al cabo, ¿quién terminará con la herencia? ¿Quién sabe? Bueno, pero en sí es mayormente más perjudicial que beneficioso. Y mucho más cuando se le da una herencia a alguien que nunca ha tenido dinero y cuando tiene dinero no sabe qué hacer con el dinero. Y muchas veces es más perjudicial que beneficioso, la verdad. Bueno, ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad, y por lo tanto estos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas de Satanás para ser manejados por él. Bueno, aquí en esta parte están hablando de personas que no conocen la iglesia, ¿sí? Digamos, hijos de estas personas que no conocen la iglesia, que no aman a Dios y tienen principios diferentes. Entonces actúan de una forma diferente. Por eso se deja manejar por Satanás esto y hacen con el dinero cosas malas. Dice, este Satanás es mucho más vigilante, avisor y hábil que nuestros hermanos en lo que se refiere a idear medios para asegurarse de que los recursos del Señor para su causa. Ok, entonces ya vemos y todos sabemos aquí que Satanás es muy astuto, ¿sí? Muchas veces nosotros no hablamos de estos temas porque es penoso. Cuando se habla de dinero, la verdad, es penoso, vergonzoso a veces, como que se siente uno mal de que uno hable sobre esto. Pero Satanás es muy astuto y él sabe cómo manejar las cosas de forma que él sea el beneficiario, ¿verdad? Nosotros queremos que sea Satanás el beneficiario. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, dice, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece. Entonces, está en nosotros cómo queremos manejar esto, ¿sí? Cómo queremos llevar las cosas de la forma que
el beneficiario sea solo ¿quién? Dios, ¿verdad? Sigue diciendo, aquellos que piensan calmar su conciencia dejando sus propiedades en testamento a sus hijos o impidiendo que llegue a la causa de Dios y permitiendo que pase a las manos de hijos incrédulos e irresponsables para que las malgasten o las acumulen o les rindan culto, tendrán que rendir cuenta ante Dios. Son mayordomos infieles del dinero de su Señor. En este caso también hablamos de los papás que tenemos hijos. Cada quien, yo creo que aprende a conocer a sus hijos. Y si tienen más de uno, ya saben cómo actuarían si tuvieran dinero, ¿sí? Entonces también es responsabilidad de los papás saber, bueno, este es un poquito desorganizado, entonces vamos a hacer de esta forma, este es más organizado, le podemos dar a esto. Entonces es una forma de, Dios dice, administren con sabiduría, ¿verdad? Bueno, también dice, Dios nos manda a que seamos mayordomos fieles, inteligentes, sabios, de una forma que cuidemos también así a nuestra familia. Porque si le damos a un hijo irresponsable, tomador, rumbero, esto y lo otro, dinero, ¿qué va a hacer con el dinero? A ver. ¿Y sería bueno para ese hijo? No. Bueno. Sigue diciendo. Estas citas de la hermana Elena G. de White, como otras que hablan del mismo punto, parecen ser muy penosas y antipáticas, pues nos direccionan aparentemente a mirar no por nuestras familias, sino por la iglesia. Pero hay que analizar algunos aspectos de la ley de la herencia usada por Elena G. de White al escribir estos preceptos. Entonces, aquí hay un subtítulo que dice, elementos de la ley de herencia. Dice, analicemos sin rodeos algunos aspectos de la ley de herencia aplicadas en el pueblo de Israel. Y tenemos varias opciones. La opción A dice, la herencia era de Jehová. Dice, el principal elemento de la ley de herencia, el Señor es el propietario original. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Suyos son los cielos, cuya también es la tierra. También Dios nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto está en Salmos. Sigue diciendo, solo somos mayordomos, o somos solo mayordomos de Dios. El dinero que pasa por nuestras manos no nos pertenece. Al manejarlo debemos colaborar con Cristo. Si posees algo es únicamente por el don de Dios, aunque por ardua lucha o trabajo esto fue posible, pero nunca por méritos propios. Porque ¿quién es el que nos da esa fortaleza, sabiduría para conseguir el dinero? Muy bien, entonces no son por méritos de nosotros solos, ¿verdad? Sigue diciendo, así que antes que se oscurezca el sol y la luna, que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, hay que direccionar nuestros bienes a la causa del Señor, porque a Él pertenecen todas las cosas, pertenecen a Dios. Toda la prosperidad de que disfrutamos es resultado de la beneficencia divina. Dios es el grande y bondadoso dador. Pero le gusta que nosotros también aprendamos a hacer ¿qué? Aprendamos a hacer, ¿sí? Como Él. Porque la idea es que aprendamos de su ejemplo, ¿verdad? Y que lo llevemos a cabo, que dejemos de ser tan agarrados o que seamos más desprendidos, como es Dios con nosotros. Él nos da todo lo que queremos, incluso más, mucho más de lo que pedimos. Sigue, la opción B dice, la herencia era condicionada. En los tiempos bíblicos,
el principal heredero era el primogénito. Hermana, la que va saliendo ahí, me hace favor y me llaman a los niños, por favor. Bueno, y vamos por aquí. Eso. En los tiempos bíblicos el principal heredero era el primogénito. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sí? Que en el tiempo de antes el principal heredero era el primogénito. Porque dice que se convertía en el jefe de la familia, heredaba el doble en comparación con sus hermanos y recibía una bendición especial. Entonces, no solamente tenía el doble del dinero, sino que también le daban una bendición especial. El Antiguo Testamento presenta 2 primogénitos que perdieron su derecho a la herencia por su heredad. Bueno, por su infidelidad, perdón, sí. Vamos a ver entonces, bueno, yo lo saqué por 3. Aquí dice 2 primogénitos. Pero como, bueno, están los niños y eso, no quería que el tema fuera bien tedioso para ellos. Entonces les traje 3 historias. La primera va a ser en un videíto súper corto. Entonces presten atención de quiénes vamos a hablar en el video. Este es Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Él se casó con Rebeca y vivían muy felices. Pero pasaban los años y no tenía ningún bebé. Ellos esperaron mucho tiempo, hasta que Isaac oró a Dios pidiéndole que Rebeca pudiera tener un bebé. Y en poco tiempo, Dios respondió la oración de Isaac. Prueba de embarazo positivo. ¡Voy a ser papá! Pero no de la manera esperada. En el vientre de Rebeca no había un bebé, sino 2 bebés. Tendrían mellizos. Los mellizos crecían, y a menudo Rebeca podía sentir los piecitos de ellos cuando empujaban. Una noche, Rebeca despertó de repente. Los bebés habían estado pateando y moviéndose mucho, tanto que ella no aguantaba el dolor. Y ella oró: Señor, ¿están bien mis bebés? Si a mí me duele cuando ellos patean y se mueven, a ellos también le debe de doler. ¿Por qué pasa esto? Y Dios le respondió: los 2 bebés que llevas en el vientre, algún día serán los padres de naciones enteras. Un pueblo se hará más fuerte que el otro. El hijo mayor hará lo que el menor diga. Entonces llegó el momento en que nacieran los bebés. El mayor, el primero en nacer, tenía la piel rojiza. Tenía todo el cuerpecito cubierto de vellos y lo llamaron Esaú, que quiere decir velludo. Y en un momento nació su hermano. Su manita se aferraba al pie de Esaú. Entonces los padres lo llamaron Jacob, que quiere decir se aferra al talón. Pasaron muchos años y los muchachos crecieron. Están allá atrás. Esaú era un hombre de campo ¡Hey, hey! y se convirtió en un excelente cazador de animales. ¡Ajá! Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefiere quedarse en el campamento. Rebeca quería mucho a Jacob, pero Isaac quería más a Esaú, porque le encantaba comer lo que él cazaba. Un día, mientras Jacob cocinaba un potaje, Esaú regresó de cazar. Tenía mucha hambre, pues no había comido nada en todo el día. Hermano mío, dame un poco de tu potaje, le dijo a Jacob. Se sentó al otro lado del fuego, frente a su hermano. No podía esperar a que Jacob le sirviera el potaje. Estoy morido. Jacob escuchaba mientras su hermano hablaba de lo hambriento que estaba. Y entonces pensó en un plan. Jacob sabía que Esaú tenía algo que él quería: la herencia que tendrá por nacer primero. Como Esaú era el mayor, tenía el derecho a recibir todas las riquezas, animales y sirvientes de su padre Isaac cuando éste muriese. Este derecho lo había adquirido al nacer.
y Jacob quería eso. Entonces Jacob hizo un trato con Esaú. Si de verdad tienes tanta hambre, le dijo Jacob, si tienes mucha hambre, entonces véndeme tu derecho a la herencia y te daré un poco de mi potaje. Esaú no entendió bien lo que su hermano menor estaba diciendo. Sí, está bien, lo que digas. Dame un poco de potaje que muero de hambre. Primero júramelo, le dijo Jacob. Entonces Esaú se lo juró. Bla, bla, bla. Y de esa manera, Esaú menospreció sus derechos de ser hijo mayor. Bueno, entonces estábamos hablando de los primogénitos, ¿no? Y el derecho que tenían por ley. Les tocaba el doble del dinero y además de eso una bendición especial por el padre. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Menospreció esa bendición y bueno, el doble del dinero, no sé, no estoy segura si se lo dieron, pero la bendición que era algo tan especial. Y Dios bendice al que tiene esa bendición también, ¿no? El doble y el triple. Y miren que termina, como le dijeron a la misma mamá, el mayor servirá al menor. Entonces la bendición se hizo efectiva en el menor. Bueno, esto hace parte de este tema que estamos hablando sobre los primogénitos y la heredad o la herencia que se les da a ellos. ¿El hermano Vittorio tiene algo que decir? Esaú menospreció, porque digo algunas palabras feas en cuanto a la bendición de la primogenitura. Porque claro, la primogenitura implicaba ser una persona responsable, implicaba ser una persona espiritual, porque lo que decidía él, de eso dependía toda la familia, porque el primogénito era la autoridad de la familia, ¿verdad? Y bueno, su vida no era eso. Entonces, todos esos requisitos no estaban de acuerdo con su vida, o mejor dicho, su vida no estaba de acuerdo con esas normas. Porque si, por ejemplo, lo que yo decido afecta a mis hijos, mis nietos, y en fin, y los criados y todo, ¿verdad? Entonces, eso era importante que fuera una persona con la cabeza bien seria, ¿no? Y no una persona aventurera. Pero aparte de eso, tenemos que materialmente Esaú se quedó con todo. Sí. Él se quedó con todo, pero no con la bendición de Dios. Y en realidad, bueno, Sí. pesaba mucho la bendición de Dios, ¿o no? Claro, era lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque él se enojó, aunque él lo tenía prometido con juramento, Sí. Él menospreció en el momento. que no le pertenecía. Él tenía que haberle dicho a su padre, no padre, yo se la he vendido a mi hermano. Sí. Pero él se hizo el remolón, ¿verdad? Y quiso apropiarse de la bendición habiéndosela vendido. Ok. Y eso no era correcto. Así que Dios no le privaría de las bendiciones si él fuera obediente. Así. Porque eso no significaba que él estaba privado de la bendición de Dios. Entonces la bendición de Dios es a condición de obediencia. Dios no puede bendecir a una persona que actúa en contra de su voluntad. Bueno, muchas gracias, hermano. Termino con lo último. Más bien fue Jacob que le regaló a él muchos animales. Por eso es que la bendición de Dios pesaba y a él lo bendijo muchos muchísimo, animales, muchísimo ¿verdad? Dios. Pero eso no fue bien para él porque no lo supo llevar. Bueno, muchas gracias, hermano Victorio. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda historia. Isaac nos va a colaborar acá, enfrente, y vamos a hablarles sobre alguien. Teme aquí. Eso. Sobre. Acá, ven, mi amor. Bueno, recuerden que es participación para los chicos, chiquitos, ¿vale? Si ustedes saben la respuesta, no la digan ustedes de adultos. Vamos a hablar sobre
Muy bien, Rubén. Y resulta que Rubén tenía muchos hermanos. Imagínense, tenía un hermano que se llamaba Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina y bueno, no sé si se me fue por ahí alguno. Este hermano mayor, que se llamaba Rubén, se supone que era el guía de sus demás hermanitos. Pero bueno, vamos a ver cómo se comportó él, bueno, siendo el que guiaba a sus hermanitos. Vamos a darle la vuelta y vemos algunas cosas que hizo que el papá, obviamente, le dolió en su corazón. En la primera cosa que hizo, entre otras, se metió con una concubina del papá. Digamos que era más o menos una hermanastra. Ya digo, una madrastra, para que ustedes entiendan, chicos. Entonces, Rubén se metió con una madrastra y obviamente le dolió al papá, pero también representaba en ese tiempo, era como, algo así como represalia contra el papá, ¿verdad? ¿Sí? Eso, afrenta. Ajá. Además de eso, ¿se acuerdan de quién es este jovencito de acá? Chicos, los chicos chiquitos. Miren el dibujito. ¿Qué tiene característico el dibujito? ¿Cómo es esta ropa que tiene? ¿Ah? ¿Quién es? Creo que es... José. Muy bien, entonces Rubén era hermanastro de José. Y resulta que, bueno, en ese tiempo, sí, o sea, hermano por parte de mamá. ¿Qué digo? Por parte de papá, porque mamá no, es por parte de papá. Entonces, en ese tiempo también él estuvo en el tiempo que vendieron a José. ¿Se acuerdan de esa historia, chicos? Sí, ¿se acuerdan de esa historia? Entonces, esa fue, bueno, y entre otras cosas que hizo Rubén, ¿no? Pero fue una de las cosas que más marcó el corazón de su papá, sí, de su papá Jacob. Entonces, bueno, acá se me olvidó decirles, estos son los hijos de Jacob y Lea. Bueno, entonces ahí vemos por qué el primogénito Rubén ya no quedó como primogénito, ¿verdad? Ajá, era un mal ejemplo para sus hermanos y por esto su herencia que era doble, además la bendición de Dios, no se le dio a él. Se le quitó y se le fue dado a ¿quiénes? ¿Hermanos mayores? ¿Hermanos? Bueno, yo leí que era a los hijos de José, no sé si esté correcto, ¿sí? Bueno, la cuestión es que no se la dieron. Bueno, ahora para la siguiente historia, espérate, ya va. Isa les va a mostrar unos dibujos y ustedes van a decir, los chicos, niños, ¿qué representan estos dibujos? Chicos. Los niños, eso digan. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? Dinero. Muy bien. ¿Y es poquito o mucho? Mucho, muy bien. Ahora, en este otro dibujo, a ver, ¿qué vemos aquí? ¿Qué ves? Comida. Muy bien. ¿Y tú qué ves? Pues lo mismo, comida. ¿Y qué otras cosas? Alcohol. Pues un pan. Muy bien. Bueno. Falta algo, mamá. Ajá. Y una chica que parece una sirena. Muy bien. Comida. Comida, sí señor. Y entonces, estas dos imágenes hacen parte de otra historia. Corre para allá, mi amor. Eso, aquí para que nos vean todos. Entonces, en esta historia hay mucho dinero que representa una herencia muy grande. Recuerden que los chicos es principalmente para los chicos. Si ellos no se acuerdan, entonces colaboramos nosotros. Ahora, después de que hay mucha plata, mucha herencia, entonces vemos
estas cosas, colócalo mi amor, que son para estar tristes o para estar contentos. Ustedes que dicen, teniendo todo esto, ¿es para estar tristes o contentos? Y es, bueno, exceso, ¿no? Exceso de todo. Exceso de comida, de diversión, de licor, de muchas cosas. Entonces, alguien que le dieron mucha plata, hizo con la plata esto. ¿Se acuerdan de ese personaje? No, mi amor, tú no. Ellos. ¿Quién? A ver. El hijo pródigo. Muy bien. Y entonces esta historia representa el hijo pródigo. Él, según la historia, pide su herencia anticipadamente antes de que su papá muera. ¿Y qué hace con su herencia? La malgasta, ¿verdad? Al fin y al cabo termina sin un peso. Y lo más es que ni siquiera se alcanzó a morir el papá. Y ya lo vio todo quebrado, imagínense. Qué tristeza en el corazón, ¿ah? Tristeza de ver su plata tan trabajada, porque me imagino que el papá del hijo pródigo trabajó muchísimos años para acumular esta herencia, para dársela al hijo, para que fuera un sustento en su vida y bueno, terminó malgastada. Entonces es otro ejemplo de alguien que perdió su herencia. No, pero bueno, también le dieron su parte. Pero entonces vemos la mala administración del dinero, de la herencia y con respecto al tema que estamos tratando. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces hasta aquí yo termino con la parte del tema y Wilson sigue con la siguiente parte del tema. Bueno, mis hermanos, yo les voy a abreviar bastante porque ya estamos de tiempo, ya está un poco pasado. Bueno, aquí habla sobre la herencia no debería de salir de la tribu. Dicen Números. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. La intención de este precepto era proteger la heredad de las tribus y que esta posesión pudiera beneficiar a los destinatarios originales. Cuando Elena de White afirma que dejando sus propiedades en testamentos a sus hijos, impidiendo que lleguen a la causa de Dios y permitiendo que pase a las manos de hijos incrédulos e irresponsables para que las malgasten o las acumulen y les rindan culto, expresa, en otras palabras, que la heredad pasará a otra tribu y no permanezca en el pueblo de Dios. O sea, vemos un claro ejemplo ahorita que nos muestra como el hijo ¿qué? El hijo pródigo que malgastó como tal e desapareció como tal la herencia que le ha dejado su padre, que tristemente a veces pasa en esta vida cotidiana, los padres que le dejan a sus hijos herencias que la despilfarran en un momento a otro. Apropiarse de los bienes que Dios ha confiado en custodia es un error muy grave. Muchos conocen los principios de la verdad, pero en este punto no hacen palabras de Dios su guía. Y lo que pertenece a la tribu, o sea, a la iglesia de Dios, es direccionada a otras tribus. ¿A cuáles tribus? ¿Las tribus de qué? El mundo, hermanos. Sí. Somos reformadores y es nuestro deber pautar la disposición de nuestros bienes según lo que Dios estableció y no seguir el sistema ideado por el enemigo. ¿Ese sistema entonces por quién fue creado? Por el enemigo, ¿sí? Que lo ponen ¿qué? En los corazones de las personas, ¿sí? Se dejan llevar por las emociones, ¿sí? Un subtítulo, los hijos de las concubinas no recibirán herencia. ¿Puede elegir no dejar una herencia a mis hijos, nietos o parientes? No se sienta presionado a hacerlo. Comprenda las razones por las que Dios proporcionó estas pautas. Sepa que llegarán tiempos en que en el día en que temblarán los guardianes de la casa y se convocarán los hombres fuertes. Está en Eclesiastés. Encorvarán, sí. Antes que llegue ese momento, hay instrucciones claras de Dios
que se deben seguir. Los hijos de las concubinas no recibirán herencia, pero no eran abandonados, ellos recibían dones. Y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio dones, viviendo aún él. ¿Cuáles dones se les puede dar? ¿Cuáles dones se les puede dar? Pregunto yo. ¿Nadie? Hermano, a los hijos no se les puede enseñar a trabajar, no se les puede enseñar a ser personas de... ¿Sí? Exactamente, esos son dones que se les dan, o que dones que también le atribuye Dios, ¿sí? También aprenden a tocar un instrumento, muchas cosas, ¿sí? A ser personas de verdad, que sirvan para la... Isaac, el hijo legítimo, fue el heredero de Abraham. En él seguirán las promesas del pacto, la tierra y el mismo Cristo. Sin embargo, Abraham ha dejado dones a los hijos que tuvo con las concubinas para que pudieran vivir establemente. Los hijos de los cristianos reformadores no son hijos de concubinas, pero infelizmente, y enfatizo esto con mucha tristeza, muchos hijos no siguen los pasos de sus padres y no hacen de Cristo su Cristo. Pero esto no es motivo para dejarlos sin dones y obsequios, dice Elena. Si los padres, mientras viven, ayudarán a sus hijos a valerse por ellos mismos, esto sería mejor que darles una suma grande de dinero al morir. O sea, hay que enseñarles a trabajar y a ser independientemente, ¿sí? Pero principalmente enseñarles ¿qué? Los valores, ¿sí? De que primeramente enseñar los principios que nos enseñan, ¿sí? Dios, ¿sí? Porque de que ellos tengan a Dios aferrado a su corazón, así crezcan, nos aportarán de Él. Bueno. La herencia es el pueblo de la promesa, o sea, la iglesia, pero Dios dispuso condiciones para que los hijos tengan dones. Mientras tienen mentes sanas y buen juicio, los padres deberían disponer de sus bienes. Si tienes hijos que están enfermos o que están luchando con la pobreza y que harán un uso juicioso de los recursos, deberían ser tenidos en cuenta. Pero si tiene hijos incrédulos que poseen abundancia de las cosas de este mundo y que están sirviendo al mundo, cometen un pecado contra el amo de todo, que los han hecho sus mayordomos al colocar medios en las manos de ellos meramente porque son sus hijos. ¿Sí? Ahí van la parte de las emociones. Si sabemos que nuestros hijos van a hacer mal uso, o sea, aún teniendo y dejarles eso, van a hacer mal uso de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos hace a nosotros? ¿Mayordomos qué? Infieles, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros también tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque, pues, hay personas que en realidad necesitan a nuestro alrededor y no lo vemos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos apoyar la causa de Dios y no lo queremos ver? Nos hacemos ciegos en esos momentos. ¿Sí? Porque ¿qué nos hace falta a nosotros? ¿Nos hace falta escuelas adventistas? ¿O no lo creen ustedes? Nos hace falta sanatorios para ayudar a las personas. ¿A cómo promover el evangelio? No nos falta todo eso, hermanos. Y entonces nos hacemos ciegos a la vista gorda en el momento. Herencia al pariente más cercano. Este principio está registrado en Números. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Y si no tienen hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará la herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo lo he ordenado a ti. Dice, hay cierta interrelación con el Goel. ¿Sabe qué es el Goel? ¿Ah? ¿Saben la referencia del Goel? Es acerca del pariente más cercano. ¿Sí? El Goel significa el pariente más cercano. O sea, sí, algo así, por eso. O sea, si tú no tienes hijos, tu pariente más cercano, ¿sí? Es lo que me está haciendo referencia a lo que ya se dijo. Bueno, este Goel era que rescataba los bienes y hasta una persona.
O sea, decía que si alguno no tuviera dinero y empeñara algo, tú como siendo hermano, para que no lo perdiera, tú lo sacabas y lo ayudabas, ¿sí? Era una forma que dice en Levítico 25:25. El libro de Ruth relata la historia de un Goel. O sea, vemos que ¿quién rescató? Vos. Sí, pero vemos que Jehová es el gran pariente cercano de su pueblo. Fue el que rescató a su pueblo una redención plena porque el precio pagado fue completo. Hay ancianos que no tienen hijos o familiares y sus bienes deberían ser entregados al pariente más cercano, o sea, el Goel, a quien hizo el rescate de sus vidas. Se debe entender que los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. Antes de consumir cualquier parte de nuestras ganancias, debemos sacar y presentar a Dios la porción que Él exige. Pero vemos que hay en ocasiones que mueren ancianos que ¿a quién les deja ese dinero? Al Estado, ¿sí? Porque si no dejan herencia, ¿sí? No dejan nada, entonces en pocas palabras, ¿qué pasa con ese dinero? Se pierde, hermano, ¿sí? Sí. Por eso, o sea, no se utiliza para la causa de Dios, o sea, se pierde, ¿sí? Porque igual no sabemos cómo se administra ese dinero. Exactamente, pero igual, ahí hago un énfasis en todo, porque hay también hermanos que son solitos, ¿sí? Y es que eso principalmente es eso, enfoque ese. Del pariente más cercano se dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana. Es un tema sagrado. Este tema que puede generar una postura defensiva y dejar a algunos enojados, porque imagino que todos pensarán así como dice, pues se cree que la iglesia desea sus bienes. Algunos se preguntarán, no, pues, o sea, ¿todo lo tiene que dejar a la iglesia? No, eso no es así, hermanos. Por eso es que dice, la postura no debe tomarse así. Pero aquí presenta un escrito está, o un así, dice el Señor. Lo que fue escrito por Elena G. White es la esencia de los principios de la ley de herencia. Algunos nos hablan de este punto, algunos no hablan de este punto, o sea, se evade como tal el tema. Otros hablan a los que tienen el almendro florecido. Con un eufemismo para no ofender. Sí, Ellen de White escribe, muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto. Cree que están pisando el terreno prohibido cuando introducen el tema de la propiedad al conversar con ancianos e inválidos, a fin de saber cómo piensan disponer de ella. Pero este deber es tan sagrado como el predicar la palabra para salvar almas. No debe haber ninguna duda en tratar este punto porque el enemigo no tiene reparos en conducir a los hijos de Dios. Primero, aseverar que todos los que tienen le pertenecen, como si hubieran obtenido sus posesiones mediante su poder propio, lo que decía mi esposa anteriormente. Poner los bienes en las manos de sus hijos. Muchos ponen sus recursos en las manos de sus hijos, depositando así en ellos la responsabilidad de su propia mayordomía, porque Satanás los impulsa a hacerlo. ¿Sí? Lo que hablaban hace rato. Pasar por alto las demandas de Dios sobre todos los que tienen y toman un curso de acción que resulta ser desastroso para ellos y para sus queridos hijos. El dinero dejando a los hijos frecuentemente se convierten en una raíz de amargura, o sea, donde vienen las peleas. En vez de que los recursos dejen una animada gratitud y reverencia por su memoria, crean insatisfacción, murmuración, envidia y falta de respeto. Hermanos y hermanas que están en paz entre ellos entran a veces en desacuerdo y las disensiones familiares son a menudo el resultado de los recursos heredados. ¿Sí? Entonces hay que saber qué se va a hacer con eso antes. Sí. Ser ¿qué? Buenos mayordomos y pensar en el futuro de ellos. Una corta recomendación. El Salmo 71 es conocido como la oración del anciano. En él David suplica al Señor que no los abandonase.
abandonase. David veía que la mayoría de los ancianos que los rodeaban eran abandonados y algunos eran expuestos al ridículo y al oprobio. Por favor, lean Salmos 71, 9, 17 al 18. Este clamor fue generado por la misma preocupación que tienen muchos ancianos hoy en la iglesia. Es deber de la iglesia cuidar de aquellos que tuvieron sus vidas vinculadas con la iglesia por años, proporcionándoles una vejez digna y honrada. Aunque desgastados e incapaces, deben ser respetados con tierno amor. Dice el otro punto, actuar como mayordomos fieles. Y eso más que todo es la parte de la conclusión, mis hermanos. Dice, el momento en que la cadena de plata se quiebre o el polvo vuelva a la tierra, eso está en Eclesiastés, llegarán para muchos. Pero se aconseja imperativamente que los cristianos no deberían descuidar el arreglo para la distribución de sus medios. Tendrían que tener sus negocios ordenados en una forma tal que si tuvieran la oportunidad de opinar en cuanto a su arreglo, pudieran definirse como ellos lo habrían hecho. No saben cuán pronto puede concluir su tiempo de prueba y sus bienes se distribuyen de una manera que ellos no habrían aprobado. O sea, si lo dejan a disposición de lo que salga, no podría seguir como quiere Dios. Son culpables de negligencia, son mayordomos infieles. No cierres los oídos sobre este punto. No busques excusas para encubrir la codicia del corazón, argumentando que fueron hechos arreglos para hacer obras de caridad con los bienes que Dios te dio. No devuelvas a Dios una pequeña porción de lo prestado. Esta es la peor clase de robo. Roban a Dios lo que deben, no solo durante la vida, sino también al morir. Que podamos acumular tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Amén.